Estoy sin palabras. Sin palabras. Pocas veces me he sentido así después de ver una película, y mucho menos una película de Marvel, pero después de reflexionarlo y pensarlo, no lo puedo negar. Guardianes de la Galaxia Volumen 3 es fácilmente lo mejor del MCU en años. ¡Años! Con un Marvel que había flacado en los últimos meses, la conclusión de la trilogía de la familia espacial hizo algo que honestamente pensaba que ya no era posible en el MCU: hacerme sentir vivo. Esto es completamente en serio. Hablemos con spoilers sobre cómo el volumen 3 de los Guardianes de la Galaxia logró convertirse en el cierre perfecto de la mejor trilogía de Marvel. 9 años han pasado desde que el mundo vio por primera vez a un pequeño conjunto de inadaptados espaciales poco conocidos en los cómics, conocidos como los Guardianes de la Galaxia. Antes del MCU le dirías a cualquier persona si le gustaría ver una película seria con un árbol vivapachic parlantes, y probablemente se hubieran reído de ti, y nadie hubiera dado un centavo por unos personajes de Marvel que nadie conocía. Nadie daba nada salvo una persona: James Gunn. Él reconoció en ellos algo realmente especial. Vio que entre tanta rareza y locura existía el potencial de hacer algo verdaderamente único. El sentimiento de maravilla y familia que había en películas como Star Wars es lo que él quiso hacer sentir a la audiencia cuando vino por primera vez a estos forajidos espaciales. Quería hacerte sentir como si entraras a un mundo nuevo lleno de seres fantásticos y encantadores, que aunque pudieran parecer irreverentes o ridículos a primera vista, supo que para que a la audiencia le importaran tenían que importarle realmente a él, haciéndolos más que héroes de acción o leyendas mitológicas, seres humanos. Humanos que fracasan, que lo pueden perder todo, sufrir como lo hacemos todos, pero en el fondo siempre pudiéndose levantar una vez más al unirse como familia. Con los personajes que fue formando en sus películas, todos podíamos ver una parte de nosotros en ellos, así como James fue poniendo piezas de él mismo en ellos. 9 años han pasado desde que esta familia se formó, y recorrimos este viaje junto a ellos, salvando la galaxia 3 veces y cada vez uniéndose más como familia. Y mientras más ellos se unían, más nos encariñábamos con esos personajes. Los vimos intentar matarse, unirse, llorar, reír, sufrir y amar, con cada una de sus aventuras sintiéndonos como pasajeros en este maravilloso viaje, e incluso más que solo espectadores, nos pudimos llegar a sentir como su propia familia. Y como todo gran viaje, tarde o temprano llegaremos al final del camino, y la despedida tanto de James Gunn de este universo como de su familia intergaláctica no pudo haber sido más satisfactoria y hermosa. Además de las excelentes selecciones musicales y el humor clásico del director, creo que lo que mejor sabe hacer James Gunn en sus películas es poner sobre encima de absolutamente todo a sus personajes, porque mientras más lo pienso, no veo ni un solo mejor final para cualquiera de los personajes, y no puedo dejar de mencionar cómo todos los personajes que hemos visto crecer y desarrollarse cierran sus viajes de las maneras más naturales posibles. Uno de los mayores ciertos de la película, por mucho, es que, después de haber salvado ya 3 veces al universo y lidiado con tantas amenazas cósmicas, el fin de su viaje no es salvar a la galaxia, sino salvarse a sí mismo, a uno de los suyos, llegando a una conclusión verdaderamente humana por dentro. Y ya que empezamos a hablar de los personajes, no se puede hablar del alma de la película sin mencionar a quien, después de todo este tiempo, fue el protagonista secreto de esta trilogía y el corazón indiscutible de la película: Rocket Raccoon. James Gunn ha hablado mucho sobre cómo se siente sobre este increíble personaje, y ha hablado de cómo desde la primera vez que vio este mapache parlante pensó que tenía que ser uno de los seres más tristes en la galaxia, y tenía toda la razón. En retrospectiva es sorprendente cómo desde la primera vez que aparece se nos fueron dando indicios de su desgarrador origen, con pequeñas líneas que indicaban cómo fue producto de experimentos y de ser armado y desarmado a la voluntad de alguien más. Vimos cómo alejaba a todos a su alrededor por lo destrozado que estaba por dentro, y mientras más pasaba el tiempo, más iban asomando fragmentos de lo que parecía ser una historia realmente desgarradora. Y al no ver su origen sino hasta la tercera película, nos da un nuevo contexto de las verdaderas razones por las que Rocket se comportaba así. Él no nació roto, fue hecho poco a poco pedazos por alguien que no veía valor alguno en la vida. No le importaba destruir las almas de los seres con los que experimentaba. Y no es secreto que el origen de este personaje es por mucho el más horrible en todo el MCU. Todos buscamos un propósito en este universo, pero Rocket creyó que desde que nació no tenía un propósito, había sido hecho para nada, y al perder a sus amigos que sufrieron igual que él, pensó que había sido su culpa, y por eso se retrae de absolutamente todo el mundo. Alejaba a todos a su alrededor porque no creía que pudiera merecer amor. Y es realmente hermoso ver cómo a través de las películas, ese odio que tienen por sí mismos se va reemplazando por amor. Estar tantos años con su nueva familia le sirvió para ir ignorando poco a poco las sombras de su pasado, pero nunca dejando de huir de él.
Ya que estamos dentro del pasado de nuestro mapache favorito, vale la pena ir mencionando lo increíblemente bien hecho que estuvo el High Evolutionary como villano final de la trilogía. Chockbody Iwuji interpreta a un ser completamente maligno, que no tiene ni una pizca de bondad en él, y a veces un villano completamente despreciable es lo que las historias necesitan, porque sí, este es uno de los villanos más fáciles de odiar que jamás he visto, porque su terrible desprecio hacia los animales y cómo trata de perfeccionarlo todo es realmente horripilante. Sí puedo entender que haya personas que les haya parecido demasiado las escenas con Rocket y sus amigos maltratados, porque sí está bastante fuerte, y no es para todos, pero creo que era necesario para realmente dar a entender lo horrible de la situación. El High Evolutionary sirvió perfectamente para personificar los demonios interiores de Rocket, y verlo finalmente triunfar sobre ellos fue simplemente fascinante. Creo que es impresionante voltar a ver el lugar donde comienza Rocket en esta trilogía, porque va de un engreído que solo le importa el dinero y él mismo a alguien que está dispuesto a darlo todo por las personas que ama. Es realmente increíble. Ya en retrospectiva, no creo que sea descabellado decir que Rocket tiene uno de los mejores arcos de personaje en todo el universo, sino que incluso el mejor en mi opinión. Aquí vemos como una criatura rota por dentro, que alejaba a todos, finalmente decide aceptarse por quien es. Y darse cuenta que siempre fue digno del amor y respeto de todos, que siempre hubo espacio en la galaxia para este querido mapache. Y ver cómo la película acaba con Rocket plenamente feliz de estar vivo fue lo que me hizo comprender que estaba ante una de las mejores historias jamás contadas en todo el género. Hablando de finales perfectos, no fue únicamente Rocket quien tuvo una conclusión maravillosa, sino que creo que todo el equipo tuvo la única conclusión que se sentiría correcta. Peter Quill esta vez dejó de ser el protagonista para darle el centro de atención a Rocket, y eso no es para nada malo. Pero esto no quiere decir que Peter no haya tenido fantásticos momentos en esta ocasión, sobre todo con su relación con Gamora. Es obvio que James Gunn no le encantó del todo lo que hicieron con sus guardianes en Infinity War y Endgame, pero sobre todo lo que hicieron con la relación de Peter y Gamora. Matar a la mitad de la pareja amorosa central de la trilogía en una película que no es la tuya debió haber sido algo frustrante para Gunn. Pero aún con los cambios que seguro se tuvieron que hacer, el cierre de la relación entre Peter y Gamora es sorprendentemente muy maduro. Aun cuando Peter extraña muchísimo a la persona que amó y quisiera volverla a tener, es muy duro, pero real ver cómo los dos ya son personas diferentes a las que alguna vez fueron. Ver a ambos aceptar que su hermosa relación llegó a su fin y que cada quien irá por sus caminos separados es algo difícil, pero siguiendo el flujo natural de la vida. A veces las cosas no salen como esperamos, o simplemente las cosas ya no funcionan, y ver a Quill aceptar que esa parte de su vida acabó es una conclusión muy digna y madura para él. Ver cuánto le importaba Rocket a través de toda la película, llamándolo legítimamente su mejor amigo, fue también algo muy conmovedor. Y dejar su puesto como líder de los guardianes para volver a sus raíces que dejó tan precipitadamente de niño es un final legítimamente que no vi venir. Pero viéndolo suceder se sintió como algo que tenía que pasar para cerrar su arco, ¿saben? Y creo que fue un final perfecto para el legendario Star-Lord, o al menos por ahora. Y no solo fueron ellos dos, sino que creo que todos los guardianes concluyeron sus viajes de forma perfecta. Nebula resultó ser una de las mayores sorpresas de la película, por ejemplo. Es impresionante cómo empieza la trilogía como poco más que una villana unidimensional que solo está ahí para hacer la vida difícil a los guardianes, y termina convirtiéndose casi en la madre del equipo. En esta película casi toma el lugar que Gamora tenía en las pasadas, con ella siendo la voz de la razón y manteniendo unido al equipo al mismo tiempo que le importan todos sus compañeros. Fue bastante interesante ver cómo son las circunstancias en las que vives quienes forman tu personalidad, porque ahora vemos a una Gamora mucho más violenta y sádica, y a una Nebula cariñosa que cuida todo el tiempo al equipo. Verla desde el inicio en el equipo es un cambio bastante natural, y de manera similar que con Rocket, tras verla sufrir tanto a través de las películas y saber por todo lo que ha pasado, es muy reconfortante ver que al fin logró encontrar una familia que la quiere por quien es. Es muy bonito ver que pudo aprender a quererse a sí misma, y verla pasar de una villana con pocas líneas y motivaciones a uno de los personajes mejor desarrollados en todo el universo, feliz de estar viva aquí y ahora, fue sensacional en muchos niveles. Drax y Mantis también tuvieron bastantes momentos para brillar en esta. Sus escenas juntos son algunas de las más graciosas de la película, y siempre que están juntos las interacciones con el resto del equipo son maravillosas. Mantis tiene bastantes escenas memorables en la película, y verla tomar su propio camino, ahora en adelante se sintió como la conclusión natural de su camino. Y Drax había sido bastante relegado al idiota cómico del equipo en las películas pasadas, y aunque en esta vez tampoco se salva mucho de serlo, las escenas donde se nos muestra su lado más humano son realmente increíbles. Y es muy bonito ver que, después de todo, jamás estuvo destinado a ser un destructor, sino un padre, alguien que no odia, sino que ama.
Verlo por fin bailar cuando desde su primera aparición nos dejó claro que lo odiaba, fue una de las mejores cosas del final de la película. Y cómo dejar atrás a uno de los mejores guardianes de todos, Groot. Aunque no haya sido un personaje realmente desarrollado o muy prominente en las películas anteriores, es en los pequeños momentos que aprendemos a apreciar a este compasivo árbol parlante, y como todos tuvo varias escenas donde realmente destaca. Verla a los pies de la cama de quien ha sido su figura paterna todos estos años fue algo muy emotivo, y ver cómo al crecer con los guardianes salió un Groot adulto muy diferente al original también es muy bonita si te lo pones a pensar. Pero mi detalle favorito de Groot es finalmente entender cómo es que realmente se comunica. Con ese I love you guys podemos oírlo hablar normal por primera vez en toda la trilogía. Pero me encanta que en realidad no es que haya hablado normal, sino que como audiencia por fin podemos entenderlo. Gamora no lo entendía por la mayoría de la película, y cerca del final lo puede entender sin ningún tipo de clase ni nada. Lo que me lleva a creer que las personas pueden entender a Groot cuando han pasado el suficiente tiempo con él, y se me hace fascinante y muy emotivo como nosotros, la audiencia que lo vio crecer desde que era una pequeña ramita, podemos comprenderlo después de tantos años. Un detalle muy pequeño pero increíblemente poderoso. Por ahí hay gente quejándose de la representación de Adam Warlock en esta película, que como MODOK en Quantumania es mucho menos serio que su contraparte de los cómics. Y en primera, comparar esas dos películas debería ser un crimen capital. Y segundo, sí, Warlock es muy usado para los momentos cómicos, pero honestamente prefiero 1000 veces esta versión de la película, donde es solo un personaje secundario, a una donde no tenemos la trama con el High Evolutionary y él hubiera sido el villano principal. Solo fue una escena postcréditos de hace 6 años, no esperaba gran cosa de él, ni me podría importar menos, la verdad. Fue bastante divertido y ya. Hay una infinidad de cosas que le puedo aplaudir a la película, y una de ellas tiene que ser cómo, antes que una película más del UCM, se siente como una película de James Gunn primero que nada. Una vez más el soundtrack es de lo mejor de la película, y ayuda muchísimo a elevar todas las escenas. Desde un inicio crudo y silencioso con Creep, epicidad extrema con No Sleep Till Brooklyn o belleza pura con Dog Days Are Over, la música es una parte esencial de estos personajes, y cada pieza seleccionada ayuda a elevar todas las escenas en las que sale, al punto de casi llorar en varias de ellas. Algo que he notado viendo el trabajo de Gunn recientemente es cómo a veces puede llegar a fallar un poco en cuanto al ritmo y el flujo de las escenas, porque hay ocasiones donde nos ponen una escena comédica para luego cortar abruptamente a una escena súper triste y emotiva, y también viceversa. Esto no es necesariamente una queja a la dirección de James Gunn, más bien lo contrario, creo que este es el mejor trabajo directorial de Gunn en toda su carrera, y eso es decir bastante considerando la enorme calidad del resto de sus proyectos. Balancear comedia con seriedad no es un trabajo fácil, y él lo ha manejado tantas veces en el pasado que se siente casi como automático en este punto, pero desde cosas como el fantástico diseño sonoro y de producción que hay en la película, hacen ver que esta producción es una que realmente le importa a las personas involucradas. Hay una escena particular cerca del final de la película que es una escena de acción en una sola toma. Yo sé exactamente que sabes a cuál me refiero. En serio, no puedo dejar de pensar lo bien que está hecha toda esa secuencia, con todos los guardianes trabajando como uno, demostrando perfectamente lo lejos que han llegado como equipo. Es fácilmente una de las mejores escenas de acción en todo el MCU. Creo que esto es lo más alto que el trabajo de Gunn ha llegado, y es bastante reconfortante que alguien que cuida así de sus películas está a cargo de Superman en el futuro. He llegado a oír a varias personas decir que la película les pareció demasiado larga, y digo, probablemente sea cierto en algunos aspectos, pero al menos yo no la sentí larga en lo absoluto, porque al estar tan sumergido en estos carismáticos personajes, no quería que mi tiempo con ellos llegara a su fin, no quería verlos por última vez, y creo que por eso a mí realmente no me importa la larga duración. Como dije hace rato, que en esta película no haya una amenaza intergaláctica y en vez sea una amenaza personal hacia los guardianes, hace que los momentos entre los personajes funcionen como nunca lo han hecho, porque llegamos a un punto en sus historias donde todos se conocen profundamente el uno al otro, donde legítimamente se pueden llamar una familia, y creo que no es exageración decir que en este punto son el equipo de superhéroes más desarrollado por mucho en todo el género. Sus conversaciones y peleas se sienten tan naturales que hemos llegado a un punto donde ya son más que solo personajes, se llegan a sentir como seres reales que has conocido por años, y verlos por fin cerrar sus arcos satisfactoriamente es simplemente maravilloso. Se siente como el último día de clases, la última vez que verás a todos tus amigos reunidos en un solo lugar, y llegar al fin de este viaje hizo que todo valiera la pena. Esta película funciona. Realmente funciona porque más que ser solo una película de superhéroes o de acción o comedia, es una historia hecha con amor. Eso es lo que realmente la hace grandiosa.
James Gunn conoce mejor que nadie a estos personajes, entiende todo lo que hacen, y se nota detrás de la pantalla que hay alguien atrás que quiere que esta historia sea contada de la mejor manera posible. Todos dan lo mejor de sí, Bradley Cooper con su maravillosa actuación como Rocket, Chris Pratt, Karen Gillan, Dave Bautista, Zoe Saldana, Pom Klementieff, todos se sumergen completamente dentro de sus personajes, y los hacen sentir como personas con las que puedes encariñarte y hasta amar. Esta es la historia de una familia que, a pesar de todas sus diferencias, aprendieron a quererse y a amarse por quienes son. Incluso cuando tu pasado puede acecharte sin cesar, mientras tengas a personas a tu lado que te quieren por quien eres, después de todo saldrá bien. Desde hace ya un tiempo había dejado de darle mucha importancia a Marvel Studios, porque sus proyectos se notaban muy artificiales, en mi opinión. Los veía y no sentía nada en mi interior, que creo que es el peor sentimiento que te puede dejar cualquier cosa. Pensaba que, aunque en su momento este universo significaba mucho para mí, sus días de mayor gloria realmente habían pasado, y eso estaba bien. Endgame había sido un evento como ningún otro para mí, y empezaba a pensar que después de eso serían muy pocas las historias que me emocionarían e hicieran sentir tantas emociones como lo hicieron en los viejos tiempos, y esas películas simplemente ya no significarían lo mismo para mí. Y en eso llegó la parte final de los mejores personajes en todo el MCU para probarme mal. Llegaron para demostrarme que, después de todo, todavía quedaba algo real en ellos. Este universo todavía es capaz de hacerme sentir emociones reales, y estoy muy agradecido por eso. Pocas películas me han hecho sentir lo que este final logró en mí, y se debe a que las personas detrás de él realmente creen en todo lo que hacen. Adoran estos personajes tanto como nosotros. James Gunn sabe lo absurdo que pueden ser conceptos como mapaches y árboles parlantes, y pone piezas de su misma humanidad en ellos, para que para nosotros la audiencia, ellos signifiquen tanto como lo hacen para él. Creo que no se repetirá un evento tan especial como la trilogía de los Guardianes de la Galaxia en el futuro cercano. Gunn ahora tiene un universo al cual construir, y estoy seguro que pondrá todo de sí para hacerlo algo tan especial como los Guardianes que lo vieron crecer. La partida de estos héroes dejará un enorme vacío en el MCU, se les extrañará como no tienen idea. Pero todo lo hermoso tiene que acabar algún día. Este maravilloso viaje de 9 años tenía que acabar en algún momento, y no saben lo feliz que estoy que pudieron terminar su recorrido bajo sus propios términos, cerrando así una de las trilogías mejor contadas en la historia del cine. Gracias por este increíble viaje, James Gunn. Gracias, Guardianes de la Galaxia.